Todos la veían caminar con una simple flor marchita, sin saber que esa flor era la clave de un pasado que ella nunca se atrevió a revelar. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Durante años, los vecinos de la pequeña y tranquila aldea de San Lorenzo vieron a una anciana caminar por las mismas calles, día tras día, siempre con la misma flor marchita en la mano. Nadie sabía su nombre, pero todos la llamaban la Señora de la Flor Marchita, un apodo que no la molestaba en absoluto. Para los habitantes del lugar, ella era una figura familiar, una constante en la rutina diaria, una anciana solitaria que parecía perderse en sus pensamientos mientras recorría el pueblo con su flor marchita. Nadie se acercaba a ella, salvo para susurrar entre ellos. A menudo, las risas de los más jóvenes y las bromas de los adultos acompañaban sus pasos, pues la flor en su mano, siempre tan deslucida y apagada, se convirtió en el centro de muchas especulaciones. Algunos decían que la mujer estaba completamente loca, que había perdido el juicio con la muerte de su esposo hacía ya años. Otros, más indulgentes, pensaban que la señora simplemente había envejecido y se había rendido a una tristeza que la acompañaba siempre. Pero más allá de los murmullos y los comentarios, la anciana siempre caminaba con su flor, imperturbable, sin que nada pareciera poder hacerla abandonar su paseo diario. La flor marchita, de un color marrón tenue y pétalos arrugados, era la única compañía que la mujer parecía necesitar. Nunca se separaba de ella, nunca la dejaba en casa, ni siquiera cuando llovía o el viento soplaba fuerte. De alguna manera, la flor había llegado a representar la propia existencia de la señora, algo que, aunque ya no era tan vibrante como en sus días de juventud, seguía siendo parte esencial de su ser. Nadie, sin embargo, sabía el porqué. Una mañana, mientras la señora caminaba por la plaza principal, una joven llamada Marta la observaba desde una ventana de su hogar. Marta era conocida en el pueblo por su amabilidad y su naturaleza curiosa. Siempre había sentido una extraña atracción por la anciana, como si algo en ella la llamara. Mientras la señora pasaba por la plaza con su flor marchita en la mano, Marta decidió que esa mañana sería diferente. Decidió que se acercaría a la anciana y le hablaría, algo que ninguno de los otros habitantes del pueblo había hecho en años. Marta había crecido escuchando historias sobre la señora y su misteriosa flor. Algunas personas decían que había sido una mujer muy hermosa en su juventud, que había tenido un amor tan grande como el sol. Otros, más supersticiosos, decían que la flor era mágica y que la anciana la portaba como una especie de amuleto, una protección contra el tiempo y la muerte. Marta no creía en esas historias, pero sentía que había algo detrás de la figura de la señora, algo que merecía ser descubierto. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, Marta bajó las escaleras de su casa y se dirigió a la plaza. La señora ya estaba cerca, caminando lentamente, como siempre, con su flor en la mano. Marta la alcanzó en el momento exacto en que ella se detuvo frente a la fuente, mirando las aguas tranquilas que reflejaban el cielo gris de la mañana. «Buenos días», dijo Marta con una sonrisa tímida pero sincera. La anciana levantó la vista lentamente, como si acabara de despertar de un sueño profundo, y la miró fijamente. Sus ojos eran de un azul profundo, aunque algo apagado por los años, y su rostro estaba marcado por las huellas del tiempo. Pero lo que más llamaba la atención de Marta eran sus manos, que sostenían la flor con tanta delicadeza, como si fuera lo único que la conectara al mundo. «Buenos días, joven», respondió la señora con una voz suave y rasposa. No parecía sorprendida por la presencia de Marta, como si ya estuviera acostumbrada a que alguien le hablara de vez en cuando, aunque nunca de manera tan directa. «¿Por qué llevas esa flor todo el tiempo?», preguntó Marta, no de manera intrusiva,
sino con una genuina curiosidad que no había tenido antes. La anciana miró la flor en su mano y sonrió con tristeza. «Es todo lo que me queda», dijo en voz baja, como si estuviera hablando consigo misma más que con Marta. La joven no comprendió completamente la respuesta, pero algo en ella la impulsó a seguir adelante. «¿Te gustaría que te diera una flor nueva?», preguntó sin pensarlo demasiado. La señora levantó la mirada, sorprendida por la oferta. Nadie le había ofrecido una flor nueva en mucho tiempo. En su mente, la flor marchita era parte de su vida, algo que ya no podía abandonar. Pero al ver la calidez en los ojos de la joven, algo en su corazón comenzó a ablandarse. Después de un momento de silencio, la anciana asintió lentamente. «Sí, me gustaría», dijo con una suave sonrisa. Marta, aliviada por la respuesta, se dio vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia una floristería cercana. No sabía muy bien por qué había hecho esa promesa, pero algo le decía que no podía dejar a la señora con la flor marchita en la mano. Al regresar, encontró a la anciana aún en el mismo lugar, mirando el agua de la fuente. Marta le entregó una flor fresca, de un blanco radiante, con un aroma suave pero reconfortante. La anciana miró la flor por un momento, sin atreverse a tocarla. Luego, lentamente, la aceptó y la sostuvo en sus manos, entrelazando los dedos con cuidado. «Es hermosa», murmuró casi en un susurro. Marta sonrió. «Es tuya. Creo que se ve mejor en tus manos que la vieja flor». Un destello de emoción brilló en los ojos de la señora, pero rápidamente se desvaneció, como una nube que cubre el sol. Con un suspiro, ella dijo: «Es la primera flor nueva que recibo en muchos años. La última vez que alguien me dio una flor fue mi esposo». La joven frunció el ceño sin saber qué decir. La anciana pareció percatarse de su incomodidad y añadió: «Él me dio esta flor antes de irse. Nunca dejó de ser mi flor, aunque se haya marchitado. Es todo lo que me queda de él». Marta observó a la anciana con una mezcla de compasión y curiosidad. Algo en su historia parecía tocar una fibra profunda en su corazón. Decidió que no la dejaría sola con su dolor. No esa vez. «¿Te gustaría contarme más sobre él?», preguntó Marta, su voz suave pero llena de interés. La señora de la flor marchita la miró por un largo momento y luego, con un suspiro, comenzó a hablar. «Mi esposo era un hombre de pocas palabras, pero su amor por mí era evidente en cada gesto. La flor que me dio fue el último regalo que me entregó antes de partir, y desde entonces he guardado esta flor como un recordatorio de él, de su cariño, de todo lo que compartimos». La joven la escuchó atentamente, sin interrumpirla. La anciana continuó hablando, revelando detalles de su vida con su esposo, de cómo había sido su juventud, cómo se habían casado en primavera, cuando todo florecía. Hablar de su esposo parecía ser lo único que le devolvía algo de su vitalidad, como si, al revivir esos recuerdos, pudiera recuperar un poco de la juventud perdida. La conversación entre Marta y la anciana se alargó hasta bien entrada la tarde. La joven se sentó junto a la señora en el banco de la plaza, escuchando atentamente mientras ella compartía recuerdos de su esposo, una figura que parecía habitar aún cada rincón de su vida. Al principio, Marta pensó que la mujer solo hablaba por necesidad, como si sus palabras fueran un modo de llenar el vacío que había dejado el paso del tiempo. Sin embargo, conforme la anciana relataba, Marta se dio cuenta de que no se trataba solo de recuerdos, sino de algo mucho más profundo, un amor que nunca había desaparecido. La señora hablaba de su esposo con una suavidad que contrastaba con la dureza de los años. A menudo sus ojos se humedecían, pero no parecía avergonzarse. A veces, incluso una sonrisa triste se dibujaba en su rostro cuando mencionaba pequeños detalles. La manera en que él siempre le ofrecía la flor,
el suave aroma de su perfume cuando llegaba a casa, el tono suave de su voz. Cada palabra de la anciana estaba impregnada con una nostalgia palpable, como si esos recuerdos fueran lo último que le quedaba de aquel amor perdido. «No siempre tuvimos una vida fácil», dijo la señora en un momento, mirando la flor nueva que Marta le había dado, que ahora descansaba en sus manos con una belleza pura. Hubo momentos de dificultad, de desacuerdos, pero nunca faltó el cariño. Él siempre encontraba maneras de hacerme sonreír, incluso cuando la vida parecía más dura de lo que podíamos soportar. Marta, conmovida por la intensidad de lo que escuchaba, no pudo evitar preguntarle: «¿Por qué nunca te deshiciste de la flor? ¿Por qué la has mantenido a pesar de todo?». La señora la miró en silencio por un largo momento, como si la pregunta la hubiera llevado a un rincón de su mente que había estado cerrado por años. Finalmente, habló con un tono suave, pero firme. «La flor es todo lo que tengo de él. Cuando me la dio, sabía que era su despedida. Me la entregó con la promesa de que siempre tendría algo suyo conmigo, algo que me recordara lo que compartimos, lo que fue nuestro. Aunque el tiempo la haya marchitado, la flor sigue siendo su mensaje. No puedo dejarla ir, no puedo olvidarlo». Marta asintió, comprendiendo en su interior que no podía juzgar a la señora por algo que solo ella entendía completamente. La flor marchita representaba más que un simple objeto. Era un vínculo, un lazo entre un amor que había trascendido el tiempo, y para la anciana eso era más valioso que cualquier otra cosa. La conversación entre las dos mujeres continuó hasta que el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos. La anciana, después de un largo silencio, comenzó a levantarse, con algo de dificultad, como si el peso de los años la hubiera alcanzado más rápidamente que a otros. Marta la ayudó a levantarse y juntas comenzaron a caminar lentamente hacia la casa de la señora. Mientras caminaban por las estrechas calles empedradas, Marta no pudo evitar pensar en lo profunda que había sido la conexión que acababa de establecer con ella. No era solo una anciana solitaria, sino una mujer con una historia, un amor, una vida que había dejado huellas que nadie más podría borrar. La señora la invitó a entrar en su casa, una vivienda modesta pero llena de recuerdos, con muebles antiguos y fotografías en las paredes. La casa olía a polvo y a madera envejecida, pero había algo cálido y acogedor en su interior, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Mientras Marta observaba las fotos en las paredes, notó que la mayoría de ellas eran de la señora y su esposo, en diferentes etapas de su vida juntos. En todas las imágenes, el hombre parecía ser una figura amable, una presencia tranquila y constante al lado de la mujer que en sus años más jóvenes parecía estar llena de vida. «Este era mi esposo Andrés», dijo la señora, señalando una fotografía en la que ella y su esposo estaban de pie frente a una vieja iglesia, ambos vestidos de manera elegante, sonriendo. Era un hombre callado, pero su amor por mí nunca fue en vano. Siempre me hizo sentir que era la persona más importante del mundo. Marta no pudo evitar mirar la foto con admiración. «Era un hombre muy guapo», comentó, sin querer parecer demasiado directa. La señora sonrió, con una leve tristeza en su rostro. «Lo era, pero su belleza no era lo más importante. Lo más importante era lo que había en su corazón, esa pureza con la que me trataba. Nunca me dijo mucho, pero siempre sabía cómo hacerme sentir amada». La joven miró la foto nuevamente, con una sensación de tristeza mezclada con respeto. No sabía cómo expresar lo que sentía en ese momento, cómo poner en palabras el peso del amor que había compartido esta mujer con su esposo. En ese instante, algo cambió dentro de ella. La flor marchita que la anciana siempre llevaba con ella
Dejó de parecer solo una curiosidad extraña o una excentricidad de una anciana solitaria. Ahora, para Marta, la flor representaba un vínculo más allá del tiempo y el espacio, algo que los años no podían borrar. De repente, la anciana se detuvo frente a una puerta en la parte trasera de la casa. «Aquí», dijo, abriendo la puerta con cuidado, «te quiero mostrar algo». Dentro había un pequeño jardín que parecía estar cuidado con esmero. En el centro había una pequeña caja de madera enterrada parcialmente en la tierra. La señora se agachó con dificultad y comenzó a excavar alrededor de la caja, como si estuviera buscando algo que había quedado oculto durante años. Marta la observaba en silencio, intrigada por lo que estaba haciendo. Finalmente, la anciana logró sacar la caja y la levantó con una mezcla de reverencia y alivio, como si al fin hubiera encontrado algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Esto es lo que quiero mostrarte», dijo la señora, con la voz un poco temblorosa. «Estas son las cartas que mi esposo me escribió, pero nunca me entregó. Estaban escondidas aquí, guardadas en esta caja. Nunca me atrevía a leerlas, porque temía que el dolor de su partida fuera aún más grande si lo hacía. Pero ahora tal vez sea el momento». Marta observó en silencio mientras la señora abría la caja y comenzaba a sacar una a una las cartas que estaban dobladas cuidadosamente. Algunas de ellas estaban amarillentas por el paso del tiempo, pero las palabras en ellas eran claras, cada letra llena de una ternura y amor que Marta no podía comprender completamente, pero que podía sentir en su propio corazón. La anciana las miró, las tocó con las manos temblorosas y luego las volvió a guardar en la caja. Estas cartas son el testamento de su amor. Nunca las leí, pero tal vez ahora sea el momento. Tal vez ahora me darán la fuerza para seguir adelante». Marta sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Algo, en el fondo de su corazón, le decía que esas cartas contenían algo más que solo palabras, que tenían el poder de devolverle la esperanza, la alegría y, tal vez, una nueva razón para vivir a la señora. Sin decir una palabra, Marta tomó una de las cartas y la desdobló cuidadosamente. Al leer las primeras líneas, supo que había encontrado algo que cambiaría todo. Marta sostuvo la carta entre sus manos, observando la tinta descolorida, las letras escritas con una caligrafía pulida, pero visible desgaste en algunos trazos que indicaban que había sido escrita con cariño, tal vez bajo la luz tenue de una lámpara en una noche tranquila. Los ojos de la joven se movieron por las palabras, leyendo con atención lo que Andrés, el esposo de la anciana, había escrito. «Querida María, si estás leyendo esto, es porque el destino ha decidido separarnos, al menos físicamente. La vida ha sido generosa conmigo, al darme el regalo de tu amor, y por eso nunca dejaré de agradecer a Dios por haberte puesto en mi camino. Te he amado con toda mi alma, cada día de mi vida, incluso en esos momentos difíciles en los que no supimos qué nos depararía el futuro. Pero siempre supe que mientras tú estuvieras a mi lado, todo iba a estar bien. Sé que nuestra historia no ha sido perfecta, que hemos tenido nuestros desacuerdos, nuestras luchas internas, pero nunca dudé de que juntos éramos más fuertes que cualquier adversidad. Te pido que recuerdes siempre los momentos felices, esos en los que reímos juntos hasta el amanecer, cuando compartimos sueños y esperanzas, cuando nos prometimos que nada nos separaría, ni el tiempo ni las dificultades. Mi querida María, aunque me encuentre lejos de ti, quiero que sepas que mi amor por ti es inmortal. Aunque mis palabras no puedan alcanzarte en estos momentos, mi espíritu siempre estará contigo. Recuerda nuestra primera flor, la que me diste en el jardín, aquella que nunca se marchitó a pesar de las estaciones.
Si algún día el dolor te embarga, si sientes que ya no tienes fuerzas para seguir, recuerda que mi amor sigue siendo tuyo, que nunca desaparecerá. Que la flor que te di en primavera será siempre el símbolo de mi presencia, aún en los momentos más oscuros. Con todo mi amor, Andrés Marta sintió una mezcla de emociones mientras terminaba de leer la carta. No era solo la belleza de las palabras lo que la conmovió, sino el profundo amor que se desprendía de cada una de ellas. Andrés había dejado un legado no solo de recuerdos, sino de palabras que seguían vivas, que seguían resonando en el corazón de la señora María. Marta levantó la vista buscando los ojos de la anciana que la observaba en silencio. «Él te amaba mucho», dijo Marta con voz quebrada por la emoción que le había causado la carta. «Estas palabras son tan hermosas, deben ser muy valiosas para ti». La señora sonrió con una suavidad que parecía arrancada directamente del pasado, como si los recuerdos de Andrés la hubieran envuelto en un cálido abrazo. Lo era, lo fue. Su amor era mi fuerza, mi razón de ser. Pero cuando se fue, me quedé con un vacío tan grande que pensé que nunca lo podría llenar. Marta miró la caja que descansaba sobre la mesa, llena de cartas que nunca fueron leídas. Por un momento, sintió un impulso irrefrenable de leer todas ellas, de descubrir los pensamientos, las emociones, las promesas que el esposo de la señora había dejado atrás. Pero se contuvo. Sabía que, por más que quisiera, no podía tomar la decisión por la señora. «¿Vas a leer más?», preguntó Marta con suavidad, como si fuera una pregunta no solo sobre las cartas, sino sobre el proceso interno que la anciana tendría que enfrentar al revivir esas palabras. La señora María suspiró, un suspiro que parecía llevar consigo todo el peso de los años. «No sé», respondió, mirando la caja con una mezcla de cariño y temor. «He vivido tantos años sin saber lo que contenían estas cartas. Ahora que sé lo que dicen, tal vez me dé la fuerza que tanto he necesitado. O tal vez el dolor sea demasiado grande para soportarlo». Marta no insistió. Ella comprendía el temor que podía generar enfrentarse a esos recuerdos, a esas palabras que habían estado guardadas durante tanto tiempo. Decidió que sería la señora quien decidiera cuándo y cómo leer las cartas. Sin embargo, una parte de ella sabía que, de alguna forma, ese acto podría devolverle a la señora algo de la vida que había perdido. Con delicadeza, Marta cerró la carta y la volvió a poner en la caja, con cuidado de no dañar los papeles amarillentos. Luego, miró a la anciana y dijo con determinación: «Creo que estas cartas tienen algo muy importante para ti, algo que te va a dar fuerza para seguir adelante. Tal vez es el momento de dejar que tus recuerdos te ayuden a sanar». La señora la miró fijamente, como si estuviera evaluando las palabras de la joven. Finalmente, asintió. «Tienes razón. Tal vez es el momento. No quiero seguir viviendo con este vacío. No quiero que mi vida se quede detenida en el pasado. Necesito avanzar, aunque el dolor siga conmigo». Marta sonrió y levantó la mirada hacia el jardín, el lugar donde las flores crecían con la promesa de un nuevo ciclo, de una nueva esperanza. «Quizás podamos empezar juntas. Yo te acompañaré en este proceso. No tienes que hacerlo sola». La señora la miró con gratitud, algo que había estado ausente en su rostro durante años. «Gracias, Marta. No sé qué haría sin ti. Mi vida ha sido tan solitaria, tan llena de sombras. Pero ahora, tal vez, hay una pequeña luz que ha comenzado a brillar». Ambas se quedaron en silencio, contemplando la caja con las cartas, como si en ese momento todo el peso de la historia de la señora y de su esposo estuviera siendo liberado, no solo con las palabras escritas, sino con el apoyo y la comprensión de alguien más. A partir de ese día,
Marta decidió que no solo sería una espectadora de la vida de la señora, sino una parte activa en ella. La anciana había vivido tanto tiempo sumida en su propio dolor y soledad que parecía haber olvidado cómo se compartía la vida con otros. Pero ahora, gracias a Marta, había comenzado a abrirse nuevamente. Y Marta, por su parte, sentía que también había encontrado algo valioso en esta conexión, algo que la llenaba de esperanza y de propósito. Al día siguiente, Marta regresó a su hogar, pero no antes de dejarle a la señora María una pequeña tarjeta con una flor dibujada. No era mucho, pero era un símbolo de lo que estaba por venir. Una nueva etapa en la vida de la anciana, un renacimiento. Una oportunidad para sanar, para recordar, pero también para mirar hacia el futuro con una nueva luz. El paso de los días fue, para Marta y la señora María, un proceso gradual, pero transformador. Cada tarde, después de que Marta terminaba su jornada de trabajo, se dirigía a la casa de la anciana y juntas pasaban horas charlando sobre todo y nada a la vez. Al principio, las conversaciones fueron simples, sobre el clima, las noticias del pueblo o las pequeñas ocurrencias cotidianas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Marta notó que la señora comenzaba a abrirse más, a hablar de su vida con mayor detalle y especialmente de su esposo Andrés. María compartió con Marta historias que nunca había contado a nadie. Su primer encuentro con Andrés, la manera en que él había llegado a su vida, tan callado, tan silencioso, pero siempre con un cariño palpable. Había algo especial en su relación, algo que trascendía las palabras, algo que solo los dos sabían cómo compartir. Había, sin duda, momentos dolorosos, como las largas temporadas de enfermedad de Andrés antes de su muerte, pero lo que más destacaba era el amor inquebrantable que siempre los unió, incluso cuando todo a su alrededor parecía tambalear. Una tarde, mientras Marta se encontraba sentada junto a la señora en su jardín, la anciana, con un suspiro, decidió retomar la idea de leer las cartas. Había pasado mucho tiempo desde que Marta le había mostrado una, y aunque la señora había guardado las cartas en su caja, había algo en su interior que le decía que ahora era el momento adecuado para enfrentarse a ellas. «Hoy es el día», dijo la señora, con una expresión que era una mezcla de determinación y temor. «Creo que ya estoy lista para leer lo que mi esposo me escribió. Me ha costado mucho, pero quiero hacerlo. Quiero enfrentar todo lo que tengo guardado dentro». Marta la observó con una mezcla de respeto y admiración. Sabía que no sería fácil, pero estaba allí para acompañarla en cada paso del proceso. Juntas se sentaron en la mesa del jardín y la señora abrió la caja que contenía las cartas. Tomó una, la desdobló con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja, como si quisiera que las palabras fueran un eco lejano que lo uniera todo de nuevo. La carta comenzaba con una frase que se repetía en cada una de las que Andrés había escrito. «Mi amor, aunque el destino nos separe, siempre seré tuyo». Con el tiempo, esas palabras se habían convertido en un mantra para la señora, y cada vez que las leía, sentía que las cicatrices de su corazón se aliviaban un poco más. Mientras leía, su rostro se transformaba, y Marta pudo ver cómo la tristeza comenzaba a dar paso a algo más grande, más esperanzador. Las palabras de Andrés eran profundas, llenas de amor y también de angustia por no poder estar con ella cuando más lo necesitaba. A lo largo de las cartas se notaba la preocupación de un hombre que sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero que, a pesar de ello, quería dejarle a su esposa algo que pudiera sostenerla en los días grises. «Sé que te harás fuerte cuando ya no esté, María. Tienes una fortaleza dentro de ti que ni siquiera yo entiendo completamente. No me pidas que te deje porque ya lo estoy haciendo. Pero quiero que sepas que siempre estaré contigo,
en cada pensamiento, en cada paso que des. No quiero que mi ausencia te rompa, sino que te impulse a seguir viviendo, como solo tú sabes hacerlo. María cerró los ojos por un momento, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Marta no dijo nada, pero su corazón latía con fuerza al ver la transformación que ocurría en la anciana. Aquella carta no solo era una despedida, sino una promesa eterna. Andrés le estaba diciendo que, aunque la muerte lo hubiera llevado, su amor no lo haría. El amor no se marchita. Él sabía lo que me hacía falta, ¿verdad?, susurró la señora, mirando la carta en sus manos con una mezcla de asombro y gratitud. Sabía que, aunque no podía quedarme con él, necesitaba algo que me diera fuerza, algo que me ayudara a continuar. Marta asintió con suavidad. Creo que lo sabía. Y ahora tienes estas palabras, su amor, que te acompañarán siempre, no importa lo que haya pasado. Él te dejó una parte de él que nunca se irá. Las cartas de Andrés continuaron revelando más detalles de su amor y de sus preocupaciones por María. Había algo en la forma en que él las había escrito que la hacían sentir viva, a pesar de su partida. María, al leerlas, no solo revivía su amor, sino también la idea de que la vida seguía adelante, que ella podía seguir adelante. Había mucho más en ella de lo que había creído posible. Al final de la tarde, las cartas quedaron sobre la mesa, pero ya no eran solo papeles arrugados y amarillentos. Eran testimonios vivos de un amor eterno, de una promesa que resistiría el paso del tiempo. María miró a Marta con una expresión de serenidad que hacía mucho que no mostraba. No sé qué haría sin ti, Marta. No sé cómo habrías llegado a mi vida, pero ahora no quiero que te vayas. Gracias por estar aquí, por ayudarme a redescubrir lo que realmente importa. Marta sonrió suavemente, tocando la mano de la anciana con ternura. No te preocupes, señora, estoy aquí para ti, y siempre estaré. Este es solo el comienzo de algo nuevo, algo que no sabemos qué será, pero que valdrá la pena. La señora, sintiendo una paz que no había tenido en muchos años, asintió lentamente. Tal vez lo que más me hacía falta no era el amor que ya había vivido, sino la oportunidad de compartirlo, de que alguien más lo viera, lo escuchara. Quizás ese es el propósito que me queda. Recordar que nunca estamos solos, incluso cuando parece que todo nos ha dejado. La joven se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de la anciana. De alguna manera, eso era lo que ella también necesitaba recordar, que el amor y la conexión entre las personas no se desvanecen con el tiempo. Incluso cuando las personas ya no están físicamente presentes, sus huellas permanecen. Las cartas de Andrés, con el tiempo, no solo se convirtieron en un consuelo para María, sino en una fuente de inspiración para Marta. La joven comenzó a pensar que podía hacer algo más, algo grande, algo que fuera un legado de amor y conexión. Así fue como comenzó a germinar en su mente una idea que cambiaría la vida de muchos, un proyecto para crear cartas para ancianos en asilos, personas que a menudo se sentían olvidadas, aisladas, sin que nadie se tomara el tiempo para escribirles una palabra amable, una carta que les recordara que su vida todavía tenía valor. El proyecto de cartas para ancianos comenzó a tomar forma poco a poco. Marta, con el apoyo de María, empezó a contactar con otras personas en el pueblo, pidiendo voluntarios que se unieran a la causa. El objetivo era simple: ofrecer a los ancianos en los hogares de retiro un poco de alegría y amor a través de cartas escritas a mano, cartas que llegaran a sus corazones y les recordaran que aún eran importantes. María, emocionada por la idea, decidió participar activamente en el proyecto y con el tiempo se convirtió en la embajadora de la causa. Su experiencia, su historia, su capacidad para transformar el dolor en esperanza, la convirtieron en la figura perfecta
para inspirar a los demás a ser parte de esta hermosa iniciativa. Gracias a su ejemplo, el proyecto creció rápidamente y pronto más personas se unieron y cartas llenas de cariño, de palabras de aliento, comenzaron a llegar a muchos hogares de ancianos. El proyecto de cartas para ancianos comenzó a tener un impacto mucho más profundo del que Marta había imaginado. Al principio, la idea parecía sencilla: escribir cartas, enviar mensajes de esperanza y cariño a los residentes de los asilos, aquellos que a menudo pasaban sus días sumidos en la soledad y el olvido. Sin embargo, a medida que las cartas comenzaban a llegar a los hogares de ancianos, se hizo evidente que algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que iba más allá de las palabras escritas en el papel. Marta se encargaba de organizar las cartas, de coordinar a los voluntarios que se ofrecían a participar en la causa. La señora María, como embajadora del proyecto, se convirtió en el rostro de la iniciativa. Cada vez que alguien la veía, sabía que ella era el testimonio viviente de lo que una carta podía significar. La sonrisa en su rostro y la paz que emanaba de ella eran el reflejo de lo que el proyecto estaba logrando: devolver la esperanza y el sentido de pertenencia a aquellos que más lo necesitaban. Los residentes de los asilos recibían las cartas con una mezcla de sorpresa y emoción. Muchas veces, los empleados de los hogares compartían con Marta las reacciones de los ancianos al recibir una carta, y los relatos eran conmovedores. Algunos lloraban al ver que alguien pensaba en ellos, que aún existía la posibilidad de conectar con el mundo exterior. Otros se sentían profundamente agradecidos por las palabras de aliento y cariño, como si, al leerlas, revivieran una parte de ellos que se había apagado con el tiempo. Es como si el amor nunca se hubiera ido, le dijo una de las trabajadoras sociales del asilo a Marta un día, mientras entregaba las cartas. Hay una energía nueva entre ellos. Algunos ni siquiera sabían cómo empezar a agradecer, porque no podían creer que alguien se tomara el tiempo de escribirles. Se sienten vistos, y eso cambia todo. La señora María también comenzó a recibir cartas, no solo de los voluntarios, sino de los propios residentes de los asilos, quienes, inspirados por el ejemplo de la anciana, comenzaron a escribir sus propios mensajes de esperanza. Al principio, ella no entendía completamente la razón por la que los demás comenzaban a escribirle a ella, pero pronto comprendió que el amor y la conexión eran la verdadera razón detrás de todo esto. A través de sus propios recuerdos, de su propia historia de amor con Andrés, María había mostrado a los demás que la vida, incluso en su etapa más avanzada, tenía mucho que ofrecer, si uno estaba dispuesto a abrir el corazón a los demás. Un día, mientras María leía una carta escrita por una mujer de un asilo cercano, se detuvo en una frase que la conmovió profundamente. La carta decía: «A veces, en el silencio de los días solitarios, siento que me he olvidado de mí misma. Pero al recibir tu carta, siento que aún soy importante. Gracias por recordarme que todavía tengo mucho que dar, que mi vida no ha terminado aún». Las palabras de esa mujer resonaron en María de una manera que no podía haber anticipado. En sus años de soledad, ella había olvidado que su vida tenía valor más allá de la tristeza y el dolor. La carta de la mujer le devolvía esa comprensión. María entendió que el amor, al igual que el tiempo, no se acababa. Solo se transformaba, se redistribuía, se extendía hacia los demás de formas que no siempre podíamos prever. Las cartas, en su forma más pura, eran un testimonio de eso. La vida seguía. La vida podía renacer con cada palabra escrita. «Esto es más grande de lo que imaginé», le dijo a Marta una tarde, después de haber leído varias cartas de los residentes. «No solo estamos haciendo que se sientan mejor, sino que estamos ayudando a que se recuerden a sí mismos. Les estamos diciendo que no se han perdido, que aún tienen algo que ofrecer,
incluso cuando piensan que ya no tienen nada. Marta sonrió, feliz por las palabras de la anciana. Había sido ella quien, al principio, había dado el primer paso al acercarse a la señora con la flor nueva. Pero ahora, al ver cómo el proyecto había crecido y cuánta luz había traído a tantas personas, sabía que, sin su valentía, sin su disposición para hablar, para recordar, nada de esto habría sucedido. La señora María había sido el catalizador, el ejemplo de lo que significaba seguir adelante, de lo que significaba no dejar que el pasado dictara el futuro. A medida que el proyecto crecía, Marta comenzó a recibir cartas y mensajes de todo el país, de personas que querían unirse a la causa, que querían ser parte de este movimiento de amor y apoyo. Las cartas que se enviaban a los hogares de ancianos eran cada vez más numerosas, y la iniciativa comenzó a extenderse a otras localidades. Era evidente que el mundo estaba respondiendo al llamado a la compasión, al reconocimiento de que las personas mayores no debían ser olvidadas ni aisladas. El proyecto de cartas se convirtió en una red de apoyo, donde no solo los ancianos recibían amor, sino que los voluntarios que participaban también encontraban un propósito. Marta veía cómo las personas más jóvenes, a menudo tan atrapadas en sus propias vidas, se conectaban con los ancianos de una manera genuina. Aquello era más que un simple intercambio de palabras. Era una reconexión profunda con el valor humano. Un día, un grupo de jóvenes que se habían unido al proyecto se acercaron a Marta y María con una propuesta emocionante. Querían organizar una gran fiesta en el asilo, una fiesta para todos los residentes, en la que pudieran compartir historias, cantar canciones y, por supuesto, escribir cartas a nuevas personas. Era una forma de celebrar todo lo que se había logrado hasta ese momento y darles a los ancianos la oportunidad de interactuar, de sentir que sus voces eran escuchadas. La señora María, al enterarse de la idea, se emocionó mucho. Pensó que, aunque los años hubieran dejado huellas en su cuerpo, su espíritu seguía intacto. Tenía mucho más que ofrecer. Decidió que ella misma sería parte activa en la organización de la fiesta. Durante días ayudó a decorar el asilo con flores, luces y fotografías que ilustraban los diferentes momentos de la vida de los residentes. Las cartas se convirtieron en el tema central del evento, con mesas llenas de papeles, plumas y sobres, para que todos pudieran escribir y compartir lo que sentían. El día de la fiesta, el ambiente era cálido y lleno de risas. Los residentes, muchos de ellos, nunca habían experimentado algo así. Se sintieron parte de algo mucho más grande que ellos mismos. La señora María, con una flor nueva en sus manos, se sentó junto a Marta y compartió historias con los demás. Esa noche, mientras los demás disfrutaban de la música y las historias, ella se dio cuenta de que ya no caminaba por las calles sola, con una flor marchita en la mano. Ahora su vida tenía un propósito renovado. Ella misma había dado vida a una nueva corriente de amor que se había extendido mucho más allá de sus propios recuerdos. El proyecto de cartas para ancianos se había convertido en algo más grande de lo que todos habían imaginado. Era una comunidad, un refugio de esperanza, y María, la señora de la flor marchita, era su embajadora, su símbolo de renacimiento. Al final de la fiesta, mientras el resto de los asistentes se despedían y se dirigían a sus casas, Marta y María se quedaron solas por un momento, mirando la tranquilidad de la noche. «Lo logramos», dijo María, con una sonrisa de satisfacción. «Gracias por creer en mí, Marta. Gracias por ayudarme a encontrar mi camino nuevamente». Marta la miró con una expresión llena de afecto. «No lo hicimos solas. Este es solo el comienzo, y ahora tenemos muchas más vidas que tocar». La fiesta en el asilo fue solo el principio de una nueva etapa para el proyecto de cartas.
Al día siguiente, Marta se despertó con la sensación de que algo profundo había cambiado. Las caras de los residentes del asilo, iluminadas por la alegría de la celebración, seguían rondando su mente. No solo estaban agradecidos por las cartas, sino que el evento les había ofrecido algo más, un espacio para reconectar con el mundo exterior, para sentir que aún tenían un papel que jugar, que no eran invisibles, que sus historias importaban. La señora María, por su parte, se encontraba en un momento de reflexión. Había sido testigo del impacto de las cartas en tantas personas, y cómo algo tan sencillo como una palabra escrita podía reavivar la chispa de vida en aquellos que se sentían olvidados. A lo largo de los días posteriores a la fiesta, había recibido más cartas de los residentes del asilo, quienes, inspirados por la alegría del evento, se habían puesto a escribir con mayor fervor. Para ella, cada carta era un recordatorio de que el amor nunca muere y que, a pesar del paso del tiempo, el corazón humano sigue siendo capaz de ofrecer una generosidad infinita. Poco después, Marta comenzó a recibir solicitudes de otros asilos y comunidades de la región, pidiendo que el proyecto de cartas llegara a más lugares. La respuesta fue abrumadora. El impacto de la iniciativa había tocado muchas vidas y las personas querían ser parte de ello. Se formaron grupos de voluntarios en varias ciudades cercanas y el proyecto se expandió como un fuego que, sin que nadie lo pidiera, tomaba fuerza por sí mismo. Sin embargo, la expansión trajo consigo nuevos desafíos. Marta se dio cuenta de que, a medida que el proyecto crecía, necesitaba más estructura, más organización. Afortunadamente, no estaba sola en esto. La señora María, aunque ya mayor y con su energía limitada, continuaba participando activamente, alentando a los nuevos voluntarios y compartiendo su historia. Ella se convirtió en una especie de figura materna dentro del proyecto, la voz sabia que guiaba a los más jóvenes con su experiencia de vida. Su historia, tan llena de amor y sufrimiento, era el corazón del proyecto, la razón por la que todos seguían adelante. Un día Marta, agotada por la cantidad de trabajo que se había acumulado, se sentó con María a tomar un café en su jardín. La señora, que había estado observando a Marta con atención, vio en sus ojos una fatiga que no pasaba desapercibida. «Te veo cansada, querida», dijo la anciana, con su tono suave pero lleno de sabiduría. «No dejes que el trabajo te consuma. Este proyecto es hermoso, pero nunca olvides lo que te trajo aquí, lo que te motivó. No todo tiene que ser perfecto. Lo más importante es lo que le damos a los demás desde el corazón». Marta suspiró, agradecida por las palabras de la señora, pero no podía evitar sentirse atrapada por las demandas crecientes del proyecto. «Es solo que hay tanto por hacer y quiero asegurarme de que todo se haga bien. No quiero defraudar a nadie y quiero que este proyecto siga creciendo para que más personas como tú puedan sentir el impacto de estas cartas». María sonrió con ternura. «Lo único que debes hacer es seguir dando, Marta. Pero también debes aprender a recibir. La vida no se trata solo de dar sin descanso, sino también de permitir que los demás te devuelvan algo. Aquí, tú también eres importante». Esas palabras calaron hondo en Marta. La señora tenía razón. Había estado tan enfocada en el crecimiento del proyecto, en la expansión, que había olvidado cuidar de sí misma. No solo se trataba de organizar, coordinar, enviar cartas. Se trataba de conectar con las personas, de compartir ese amor y de permitir que la misma bondad regresara a ella. Esa misma tarde, Marta decidió tomarse un pequeño descanso. Mientras caminaba por las calles del pueblo, pensaba en todo lo que había logrado, en cómo había nacido esa pequeña idea de entregar una flor a una anciana,
que luego se transformó en algo tan grande, tan significativo. El amor y la generosidad que había encontrado en ese proceso la llenaban de una gratitud profunda, ya no solo por lo que había hecho por los demás, sino también por lo que ella misma había aprendido a través de ellos. En los días siguientes, Marta se centró en la organización del proyecto, pero de una manera más equilibrada. Comenzó a delegar algunas de las tareas, a confiar más en los voluntarios, a permitir que la comunidad creciera de manera orgánica. Se dio cuenta de que no tenía que hacerlo todo ella sola. Había muchas personas dispuestas a contribuir y lo más importante era que estaban comprometidas con el mismo propósito: llevar amor a aquellos que más lo necesitaban. Por su parte, la señora María continuaba como la embajadora del proyecto, no solo organizando las actividades en el asilo, sino también compartiendo su historia de vida en diferentes eventos, inspirando a otras personas a sumarse. Su participación era clave, ya que su historia de amor con Andrés resonaba profundamente en aquellos que la escuchaban. La señora hablaba de la flor marchita, de la importancia de aferrarse a lo que uno ama, incluso cuando el tiempo parece arrebatarlo todo. Su presencia le daba al proyecto un toque de autenticidad, un recordatorio constante de que el amor verdadero no conoce límites. Un mes después de la fiesta en el asilo, el proyecto ya estaba funcionando a plena capacidad en varias localidades cercanas, con cartas que llegaban constantemente a los hogares de ancianos. Pero había algo más que surgió de todo esto: las historias. Cada carta era un testimonio de amor, pero también de vida. A medida que los ancianos respondían a las cartas, compartían sus propias experiencias, sus recuerdos más queridos, sus deseos. Las cartas no solo eran un canal para dar, sino también para recibir, para conectar realmente con las personas detrás de esas palabras. Un día, Marta y la señora María se sentaron juntas a leer algunas de las cartas que llegaban y se dieron cuenta de algo maravilloso. Esas cartas no solo impactaban a los ancianos, sino que también transformaban a aquellos que las escribían. Las historias que se compartían eran enriquecedoras, tanto para los voluntarios como para los ancianos. Era un intercambio de amor, de comprensión y de recuerdos, un intercambio que se extendía mucho más allá de las páginas de un sobre. «Lo que estamos haciendo no es solo enviar cartas», dijo María, con una sonrisa que reflejaba su paz interior. «Estamos creando un puente entre generaciones, entre corazones, estamos tejiendo una red de humanidad que no tiene fin». Marta, observando a la señora, se dio cuenta de que esa red era, en efecto, el legado de la señora María y de su esposo Andrés. Era un legado que, aunque comenzara con una flor marchita, había crecido para convertirse en algo mucho más grande y hermoso. Un recordatorio de que el amor nunca muere, solo se transforma. El éxito del proyecto de cartas para ancianos no solo transformó la vida de los residentes de los asilos, sino que también tuvo un impacto significativo en la comunidad de San Lorenzo. Marta, junto con la señora María, habían logrado algo más grande que simplemente repartir cartas. Habían creado una cultura de empatía y de conexión entre generaciones. El pueblo, antes acostumbrado a la rutina diaria y a la indiferencia, se vio lentamente transformado. Los voluntarios no solo eran jóvenes que buscaban algo que hacer en sus tiempos libres, sino personas de todas las edades que habían encontrado en este proyecto un propósito común, un deseo de hacer algo significativo para los demás. En el corazón del pueblo, las noticias sobre el proyecto se difundieron rápidamente. Más familias comenzaron a involucrarse, y las cartas, que antes eran un acto aislado de generosidad, ahora se veían como una forma de vida, una práctica diaria de amor y atención hacia aquellos que muchas veces se sentían olvidados.
Uno de los momentos más destacados del proyecto fue cuando la señora María organizó una charla en la plaza central del pueblo. A diferencia de los eventos anteriores, que se habían centrado más en el reparto de cartas y en la organización de actividades dentro del asilo, esta vez el enfoque sería la historia de su vida. La señora María, la mujer que siempre había sido vista con su flor marchita, hablaría sobre su historia personal, sobre su amor por Andrés y cómo la flor que había llevado durante tantos años representaba más que un simple objeto. Representaba la memoria, la esperanza y el amor inquebrantable que a pesar de la muerte seguía vivo. El evento atrajo a muchos habitantes del pueblo, desde los más jóvenes hasta los más mayores, y la plaza se llenó de una multitud curiosa y respetuosa. Los niños, por primera vez, prestaron atención a los mayores, y los adultos se dieron cuenta de lo mucho que la anciana había vivido, todo lo que había experimentado. La señora María, aunque inicialmente nerviosa, se sintió abrumada por la calidez del público. Durante mucho tiempo, comenzó la señora, mirando a la audiencia con una mirada serena pero llena de emoción. Caminé por estas mismas calles, sosteniendo esta flor marchita, creyendo que no tenía nada más que ofrecer. Mi esposo me la dio cuando aún compartíamos nuestras vidas. La flor era su último regalo y en ella guardé nuestro amor, nuestras promesas. Pero a pesar de que la flor marchitó, yo seguí caminando, aferrándome a ese último gesto de cariño. La multitud guardó silencio mientras ella continuaba. Lo que no sabía, lo que no entendía, es que esa flor no solo representaba el amor de mi esposo, era también una invitación a vivir, a no quedarme anclada en el pasado, a seguir adelante. Cuando conocí a Marta, cuando ella me dio una flor nueva, me di cuenta de que el amor no es algo que se agote. Puede transformarse, renacer, y a veces la vida nos da nuevas oportunidades para abrazar lo que tenemos a nuestro alrededor. Al escucharla, los ojos de los presentes comenzaron a brillar, y muchos se sintieron profundamente conmovidos. Era como si el simple acto de escuchar su historia, de saber más sobre ella, les hubiera abierto una puerta a una comprensión más profunda de lo que significa realmente vivir. La señora María no era solo la mujer que caminaba con una flor marchita, era una mujer que había conocido el dolor, pero que también había aprendido a encontrar belleza en la vida, incluso en la pérdida. El proyecto de las cartas, continuó, no solo trata de dar, sino de recibir. No solo se trata de escribir palabras de aliento a los demás, sino de permitirnos a nosotros mismos abrir nuestro corazón a los demás. Las cartas que recibimos nos devuelven un pedazo de nuestra humanidad, nos recuerdan que no estamos solos, que siempre hay alguien dispuesto a escucharnos. La señora María miró a Marta, que estaba de pie a su lado con una sonrisa de orgullo. Y eso es lo que Marta me ha enseñado, que no importa cuántos años tengamos, nunca es tarde para volver a empezar, para conectar con los demás, para vivir nuevamente. Gracias a ella, a todos ustedes, este proyecto ha dado vida a lo que pensé que se había perdido para siempre. Las palabras de la señora resonaron en el aire como una campana. No era solo un mensaje de esperanza para los ancianos, sino para todos los presentes, para aquellos que se sentían desanimados, para aquellos que creían que el paso del tiempo los había dejado atrás. Todos podían sentir la fuerza de la señora, su sabiduría y la belleza de su mensaje. A medida que la charla llegaba a su fin, los aplausos comenzaron a llenar la plaza. Pero lo más impactante no fue la ovación, sino lo que sucedió después. Las personas se acercaron a la señora María, una por una, y le agradecieron por compartir su historia.
Algunos le ofrecieron flores, otros simplemente la abrazaron, pero todos compartían el mismo sentimiento, la conexión profunda que ella había logrado establecer con ellos. Esa tarde, la flor marchita dejó de ser solo un símbolo personal de la señora María. Se había convertido en un símbolo colectivo de esperanza, de amor eterno y de la capacidad de reinvención humana. Durante los siguientes días, el proyecto creció aún más. Marta, inspirada por el impacto de la charla, decidió organizar una serie de eventos similares en otras comunidades cercanas. Ya no solo se trataba de entregar cartas, sino de crear un movimiento, de transformar la manera en que las personas se relacionaban entre sí. El amor y la empatía se habían convertido en los pilares de este proyecto, y las cartas no solo se escribían para los ancianos, sino para cualquiera que necesitara un recordatorio de que no estaba solo. La señora María continuó su trabajo como embajadora del proyecto, viajando a otras localidades y compartiendo su historia con aquellos que aún no conocían el poder de las cartas. A cada lugar al que iba, su presencia dejaba una huella indeleble. La flor marchita, que había sido su único compañero durante tanto tiempo, se convirtió en un símbolo de lo que se podía lograr cuando se compartía el amor de forma desinteresada. Un día, cuando la señora María regresó a su casa después de un viaje, Marta la encontró en su jardín, sentada bajo el viejo árbol que tanto le gustaba. La flor nueva que Marta le había dado en su primer encuentro descansaba en su mesa, intacta, como un recordatorio del renacimiento de la señora. «Lo hemos logrado, Marta», dijo la señora, con una sonrisa tranquila. «Este proyecto no solo ha dado esperanza a los demás, también me ha dado a mí algo que nunca pensé recuperar. Una razón para seguir adelante, para seguir viviendo. Gracias por darme la oportunidad de ver más allá de mi tristeza». Marta, tocada por sus palabras, se sentó junto a ella. «No, señora, no fue solo yo. Todos juntos lo hemos logrado, y lo que hemos hecho nunca se detendrá. Las cartas seguirán llegando, las historias seguirán compartiéndose, porque lo que realmente importa no es lo que perdemos, sino lo que elegimos dar a los demás». La señora María miró su flor, y por primera vez en años sintió que la marcha de la vida no la había dejado atrás. En realidad, la vida seguía floreciendo como un jardín lleno de amor, paciencia y esperanza. El proyecto de cartas para ancianos, que había nacido como una pequeña semilla de compasión, había crecido más allá de lo que Marta y la señora María podían haber imaginado. La expansión del proyecto no solo afectó a la comunidad de San Lorenzo y sus alrededores, sino que comenzó a recibir atención de otras ciudades y pueblos cercanos. Cada vez más voluntarios se sumaban, y los hogares de ancianos estaban recibiendo más cartas que nunca, no solo de aquellos que tenían seres queridos, sino de extraños que querían devolver la calidez que ellos mismos habían recibido a lo largo de sus vidas. A medida que el proyecto se expandía, también lo hacía el impacto que tenía sobre Marta. Si bien al principio la joven había iniciado esta iniciativa como una forma de acercarse a la señora María, pronto se dio cuenta de que ella misma había cambiado profundamente a lo largo del proceso. El proyecto la había obligado a confrontar sus propios miedos, inseguridades y expectativas. Había comenzado como una simple tarea para ayudar a los demás, pero en el camino había descubierto su propia capacidad de amar, de conectarse con los demás y de encontrar propósito en el dolor y la belleza de la vida. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, Marta se encontró con algunos de los jóvenes que se habían unido al proyecto en sus inicios. Se detuvieron a hablar con ella y, como siempre, su entusiasmo era contagioso. Sin embargo, algo había cambiado en ellos también. Ya no eran solo jóvenes buscando una causa,
Ahora se sentían parte de algo más grande, algo que los conectaba no solo con los ancianos, sino con todos los seres humanos, sin importar su edad, su historia o sus luchas. ¿Sabes, Marta?, le dijo uno de ellos, un joven llamado Pedro. Esto ha sido mucho más que escribir cartas. Estas cartas nos han hecho sentir que estamos haciendo una diferencia real. Cuando vi a esos ancianos sonriendo, agradecidos, me di cuenta de que no había nada más importante que eso. No es solo lo que estamos dando, sino lo que estamos recibiendo. Aprendemos tanto de ellos, de sus historias. Es como si viéramos el mundo a través de sus ojos, y eso cambia todo. Marta asintió, sintiendo el mismo sentimiento de gratitud y asombro. Creo que esa es la verdadera magia de todo esto. No es solo el acto de escribir, sino lo que sucede dentro de nosotros al conectar con los demás. Nos cambia, nos transforma, y lo que estamos haciendo aquí, eso nunca se detendrá. Siempre habrá alguien que necesita una palabra de aliento, una carta que lo haga sentir visto, escuchado, importante. Los jóvenes, mirando a Marta con admiración, comenzaron a organizar más eventos y actividades dentro del proyecto. Se dieron cuenta de que el impacto que las cartas tenían sobre los ancianos era solo el principio, si lograban seguir construyendo una red de apoyo, no solo para los ancianos, sino para todos los miembros de la comunidad. El proyecto podría seguir creciendo, tocando corazones y uniendo vidas. Mientras tanto, la señora María, que continuaba siendo la embajadora del proyecto, se encontraba en un momento de reflexión. Sus días ya no eran tan solitarios como antes. Su flor marchita, que tanto había significado para ella, ya no era su único consuelo. Ahora, esa flor formaba parte de algo más grande, algo colectivo. Se había convertido en un símbolo no solo de su amor por Andrés, sino también de la esperanza que había dado a tantas personas. Un día, mientras paseaba por el jardín de su casa, la señora se detuvo a mirar la flor que Marta le había dado. La flor nueva, que al principio había representado un renacer personal, ahora parecía brillar con un significado más profundo. A su lado, la flor marchita también estaba allí, pero ya no parecía tan triste. A través de la conexión con otros, la señora había encontrado la manera de integrar su dolor con su vida, de aceptar la belleza y la tristeza de la existencia humana. El amor, pensó, no es solo un regalo que se da, sino un proceso continuo que requiere tiempo, apertura y sobre todo la disposición de seguir amando incluso cuando el dolor parece insuperable. Andrés, aunque ya no estaba físicamente con ella, seguía presente en sus recuerdos, en su flor y en cada carta que llegaba a los asilos, trayendo consigo el mismo mensaje. El amor no termina, solo se transforma. A menudo, la señora María reflexionaba sobre lo lejos que había llegado desde el primer día en que Marta se acercó a ella con esa flor nueva. En ese momento, no imaginaba que una simple flor pudiera abrir un portal a un mundo tan grande de conexiones humanas. No sabía que ese acto de bondad simple y sincero desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría la vida de tantas personas, incluyendo la suya. La señora María había descubierto que su propósito no se había agotado con la muerte de su esposo. Al contrario, la vida, incluso en sus momentos más dolorosos, le había ofrecido nuevas oportunidades para seguir siendo útil, para seguir compartiendo su amor. Y ahora, junto con Marta y los miles de voluntarios que se habían unido al proyecto, estaba ayudando a transformar la vida de tantas personas, jóvenes y mayores por igual, que sentían lo mismo, la necesidad de conectarse, de dar, de recibir. Un día, mientras Marta y la señora María revisaban las cartas que habían llegado, María se detuvo y miró a la joven, con una profunda serenidad en su rostro. «¿Sabes, Marta?», dijo ella suavemente,
No solo les estamos dando a los ancianos una razón para sonreír, también estamos enseñando a las generaciones más jóvenes a valorar lo que realmente importa. Estamos creando un espacio donde todos pueden encontrar consuelo y propósito. Los ancianos enseñan a los jóvenes enseñan a los ancianos, y todos nos conectamos de una manera que nunca imaginamos. Marta, con la mirada fija en la señora, sintió una oleada de gratitud. Todo lo que había comenzado con un simple gesto había crecido más allá de sus expectativas. El proyecto de las cartas ya no era solo una idea, era un movimiento, un recordatorio constante de que la vida se trata de conexión, de dar y recibir, de seguir adelante incluso cuando parece que el camino ya no tiene sentido. Y lo más hermoso de todo, continuó la señora, es que este proyecto nunca se detendrá. Porque mientras haya amor en el corazón humano, siempre habrá una carta que escribir, una historia que compartir. Marta sonrió, y en ese momento comprendió completamente las palabras de la señora María. La vida nunca se detiene realmente. La muerte puede separarnos físicamente de aquellos que amamos, pero el amor mismo es eterno. Y a través de las cartas, de las historias compartidas, el amor seguía vivo, creciendo, floreciendo. El proyecto de cartas para ancianos se había convertido en un legado, un puente de luz que unía generaciones, corazones y vidas. El impacto que el proyecto de cartas para ancianos había tenido en la comunidad de San Lorenzo y más allá, se convirtió en un fenómeno que comenzó a resonar más allá de las fronteras del pueblo. A medida que el tiempo avanzaba y el proyecto continuaba expandiéndose, Marta y la señora María fueron invitadas a compartir su historia en conferencias, en encuentros con organizaciones de voluntarios y en eventos dedicados a la inclusión social. Lo que había comenzado como un gesto simple de compasión, la entrega de una flor, había crecido hasta convertirse en un movimiento de empatía y acción colectiva, que tocaba corazones en cada rincón del país. Marta, al principio, había sido una joven que simplemente quería ayudar a una anciana en su pueblo, pero ahora se encontraba en un lugar que jamás había anticipado. Era una oradora, una líder en un movimiento social que promovía el cuidado de los mayores, el valor de las historias compartidas y, sobre todo, la importancia de no dejar a nadie atrás. En cada conferencia, Marta hablaba sobre lo que había aprendido de la señora María, sobre cómo una flor marchita había sido el catalizador de todo este cambio y cómo las cartas, aunque simples en su forma, contenían un poder inmenso para transformar vidas. En una de esas conferencias, Marta recordó cómo había comenzado todo. El primer día que vio a la señora María caminar por la plaza con su flor marchita, la joven no imaginaba que ese simple encuentro cambiaría su vida y la de muchas otras personas. En ese momento no sabía que esa flor marchita y aparentemente sin vida, era el símbolo de una historia de amor que trascendía el tiempo y la muerte. Tampoco sabía que ese acto de darle una flor nueva a la anciana desataría una cadena de eventos que terminaría impactando a cientos de personas, incluyendo ella misma. Lo que más me sorprendió, decía Marta en sus charlas, es cómo algo tan sencillo como una flor marchita me enseñó que la vida no termina cuando creemos que se ha agotado. Esa flor, que parecía tan insignificante, nos enseñó a todos que el amor nunca muere, solo se transforma, se renueva y nos da la oportunidad de seguir adelante, de hacer algo significativo. La señora María, que a menudo la acompañaba en estos eventos, era ahora una figura venerada en muchos círculos. Las personas la conocían como la mujer que había convertido su dolor en algo hermoso, la mujer que había encontrado un propósito en su sufrimiento y había ayudado a miles de personas a hacer lo mismo. Sin embargo, María seguía siendo humilde,
Siempre insistía en que no era ella quien había hecho todo esto, sino el poder de las conexiones humanas, el simple acto de dar sin esperar nada a cambio. Todo lo que he hecho, decía ella, es escuchar. Escuchar a los demás, compartir lo que aprendí en mi vida y abrir mi corazón a la posibilidad de que cada uno de nosotros tiene algo valioso que ofrecer. No importa cuántos años tengamos o cuántas pérdidas hayamos sufrido, siempre hay algo por lo que vivir, siempre hay algo por lo que dar. Su sabiduría y su visión del mundo, que antes solo compartía con Marta, ahora llegaban a audiencias enteras, y la gente se sentía profundamente conmovida por su historia. A menudo, cuando se le preguntaba cómo había superado el dolor de la muerte de su esposo, Andrés, ella simplemente sonreía y respondía: no se trata de olvidarlo, se trata de aprender a vivir con lo que nos queda, con lo que hemos aprendido de lo que amamos. Mientras tanto, el proyecto continuó evolucionando. Marta, junto con un equipo de voluntarios y organizadores, empezó a implementar nuevas iniciativas dentro del marco del proyecto. Además de las cartas, se crearon programas de visitas a los hogares de ancianos, donde los voluntarios no solo entregaban cartas, sino que pasaban tiempo con los residentes, compartían historias, jugaban a juegos de mesa o simplemente conversaban sobre sus vidas. Fue así como el proyecto comenzó a tener un enfoque más holístico, buscando no solo aliviar la soledad de los ancianos con palabras escritas, sino también con la presencia física de quienes deseaban compartir su tiempo y su afecto. Se organizaron eventos comunitarios donde los jóvenes del pueblo se reunían con los ancianos para compartir momentos de música, arte y conversación. Estos eventos no solo beneficiaron a los mayores, sino que también crearon puentes entre generaciones que antes parecían desconectadas. Los jóvenes aprendieron a valorar las experiencias y los recuerdos de los mayores, mientras que los ancianos encontraron consuelo en las historias y la energía de los más jóvenes. Era un ciclo de dar y recibir que iba mucho más allá de las cartas. El legado de Andrés y María, con su historia de amor inquebrantable, continuó transformando vidas. Los ancianos de los hogares de retiro ya no eran solo figuras solitarias y olvidadas, sino personas que compartían sabiduría, que ofrecían consuelo y que tenían mucho que aportar a la comunidad. La importancia de escuchar a los mayores, de tomarse el tiempo para entender sus historias y de reconocer el valor que siguen teniendo a lo largo de los años, se convirtió en un mensaje clave que se difundió por todas partes. Una tarde, mientras Marta y la señora María caminaban juntas por el jardín de su casa, la señora se detuvo frente a un pequeño banco de madera donde, durante años, había sentado a Andrés. En ese banco, ella había compartido tantas conversaciones con él, tantos momentos de calma y amor. Ahora, sentada allí, veía todo de una manera diferente. La flor marchita ya no era solo el símbolo de la pérdida, sino de la renovación, del amor que nunca muere, del amor que se transforma, que crece y que sigue vivo en las historias y las conexiones que se crean entre las personas. ¿Sabes, Marta?, dijo la señora María mientras miraba el atardecer que teñía el cielo de tonos dorados. Me doy cuenta de que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado, no se trata solo de cartas, se trata de dar a los demás lo que realmente importa: tiempo, atención, amor y sobre todo el reconocimiento de que cada vida es valiosa. Nunca sabemos lo que alguien está viviendo, lo que ha perdido, lo que anhela, pero con un pequeño gesto podemos cambiar todo eso. Marta la miró, con los ojos brillando por la emoción. Es cierto, lo que realmente importa es lo que hacemos con lo que tenemos, y lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, es más grande que cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. La señora María sonrió, su rostro iluminado por una paz que solo el tiempo y el amor pueden otorgar,
Y aún queda mucho por hacer, Marta. Lo bueno nunca termina, solo se transforma. En ese momento, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Marta comprendió algo profundo. El amor no era algo que se daba y se perdía, sino algo que se compartía, se renovaba y se multiplicaba. Las cartas, los gestos pequeños y grandes, las conexiones que hacían que el mundo fuera un lugar más cercano y humano, todo eso era el legado de una vida bien vivida. Y lo que había comenzado con una flor marchita se había convertido en un faro de esperanza, de amor y de humanidad. El éxito del proyecto y su crecimiento exponencial marcaron un antes y un después en la vida de Marta y la señora María. Las cartas seguían llegando, las historias se seguían compartiendo, y la comunidad de San Lorenzo, antes pequeña y tranquila, había crecido, pero no solo en términos de números. Había crecido en su capacidad de conectar, de ofrecer apoyo mutuo y de reconocer lo esencial, que cada vida, sin importar la edad o las circunstancias, tiene un valor incalculable. El paso de los años comenzó a marcar un ritmo más tranquilo en la vida de la señora María. Aunque el proyecto seguía adelante y las cartas seguían llegando a los hogares de ancianos, la anciana ya no podía participar de la misma forma activa que lo hacía antes. Sus fuerzas comenzaban a decaer y el tiempo había dejado sus huellas en su cuerpo. Sin embargo, en su espíritu, María seguía siendo la misma mujer decidida que había comenzado todo esto. Una mujer que había encontrado una nueva razón para vivir y cuyo propósito no solo consistía en dar, sino también en compartir la sabiduría que había adquirido a lo largo de su vida. Marta, ahora más madura, observaba con gratitud cómo la señora María, a pesar de sus limitaciones físicas, seguía siendo una fuente inagotable de inspiración. Aunque no podía caminar tanto como antes o viajar con la misma facilidad, su presencia seguía siendo poderosa. La señora había hecho de su vida un testimonio de fortaleza, de aceptación del dolor y de la capacidad de transformar ese dolor en algo hermoso. Una tarde, mientras Marta y la señora María paseaban lentamente por el jardín, la joven le ofreció un ramo de flores frescas, como solía hacerlo cada semana. La señora lo aceptó con una sonrisa, pero algo en su rostro reflejaba una serenidad distinta, como si hubiera alcanzado una comprensión más profunda de la vida. «Estas flores son hermosas, Marta, pero sabes que mi flor marchita sigue siendo la que más quiero, ¿verdad?», dijo la señora, refiriéndose a la flor que siempre había llevado consigo. La flor marchita, aunque deslucida, seguía siendo un símbolo de su amor y de todo lo que había vivido. Marta asintió con una sonrisa suave. «Lo sé, señora, y lo hermoso es que ahora esa flor tiene tantos significados, tantas historias que contar. No es solo tuya, sino de todos los que te hemos conocido». La señora María la miró con una sonrisa tranquila. Las flores marchitas no son menos valiosas que las flores frescas. De hecho, las flores marchitas tienen una belleza que las flores frescas no pueden alcanzar. Han vivido, han visto el paso del tiempo, han sido testigos de momentos importantes, y aunque parezcan secas y frágiles, guardan una esencia que no se va con el viento. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada arruga, cada cana, cada dolor vivido nos da una belleza que no es superficial, sino profunda, porque hemos aprendido a amar a pesar de todo. Marta, tocada por sus palabras, se quedó en silencio por un momento. La señora María, con su mirada profunda y sabia, tenía una comprensión que solo los años y el amor podían proporcionar. Y aunque el tiempo había dejado sus huellas en ella, lo que realmente importaba era la paz que ahora irradiaba, la sabiduría que había acumulado y la luz que seguía compartiendo con quienes la rodeaban. «Ahora que el proyecto ha crecido tanto», continuó la señora María, «me doy cuenta de lo que realmente hemos logrado.
No es solo el número de cartas que hemos enviado, ni la cantidad de vidas que hemos tocado. Lo que realmente hemos hecho es enseñar a la gente a mirar más allá de la superficie, a ver más allá del tiempo, a reconocer el valor que tienen los demás, incluso cuando ya no parecen ser los mismos. Marta asintió, comprendiendo completamente. Durante todo este tiempo, había creído que el proyecto era solo sobre dar, sobre entregar amor a los que lo necesitaban. Pero ahora se daba cuenta de que el acto de dar también tenía su propio ciclo de retorno, de transformación. Aquellos que recibían las cartas, aquellos que compartían sus historias, estaban también dando algo a los demás. Su tiempo, su cariño, su presencia. Las cartas no solo eran un acto de compasión, dijo Marta, pensativa. Era una forma de recordar a todos lo valiosos que son, de que cada uno de nosotros, sin importar los años, tiene una historia que contar, algo que ofrecer. María sonrió. Exactamente. Y no solo los mayores tienen historias valiosas, todos tenemos algo que compartir, algo que puede iluminar a los demás. Al final, somos todos parte de un gran tejido, un tapiz de vidas que se entrelazan, que se cruzan, que se tocan de maneras que ni siquiera imaginamos, y cada una de esas vidas, cada historia, tiene un valor inmenso. En esos momentos de reflexión compartida, Marta sintió una sensación profunda de gratitud. El proyecto había sido mucho más que un simple gesto de generosidad. Había sido una lección de vida, una manera de recordar que nunca debemos subestimar el poder de las palabras, del amor, de la conexión humana. Lo que había comenzado con un simple acto de bondad hacia una anciana solitaria había desencadenado una ola de compasión que había tocado miles de vidas. El paso del tiempo trajo consigo nuevos desafíos. Con la salud de la señora María comenzando a declinar, Marta se encontró en una posición donde se hizo más importante que nunca mantener el legado del proyecto, asegurarse de que la misión continuara sin ella. Afortunadamente, los voluntarios que habían crecido dentro del proyecto, muchos de ellos antiguos jóvenes que habían conocido a la señora María y aprendido de ella, comenzaron a asumir roles de liderazgo, llevando adelante la causa con la misma pasión y dedicación que ella había demostrado. A lo largo de los años, el proyecto pasó a ser parte integral de la vida del pueblo, y sus efectos fueron notables. La comunidad no solo había crecido en tamaño, sino en conexión, empatía y aprecio por la vida en todas sus formas. Los ancianos ya no se veían como figuras invisibles o desechables, sino como los guardianes de historias valiosas, como los contadores de sabiduría que necesitaban ser escuchados y apreciados. Un día, unos años después, Marta se encontraba sentada en el banco donde, por primera vez, había escuchado a la señora María hablar sobre el amor y la pérdida. En ese banco se dio cuenta de algo profundo. El proyecto de cartas no solo había transformado la vida de la señora María, sino también la suya. Había cambiado la manera en que veía la vida, la manera en que entendía el propósito y el amor. Lo que comenzó como un acto pequeño de generosidad había generado un cambio monumental en ella misma y en todos los que se habían unido a la causa. Miró la flor marchita que la señora María siempre había llevado consigo y la flor nueva que había recibido ese primer día, y comprendió algo fundamental. La vida no es solo una cuestión de recibir o de dar. Es una cuestión de reconocer el valor de cada momento, de cada historia, de cada conexión. Y al final, lo que realmente importa es que, al igual que una flor marchita, la vida sigue floreciendo, siempre, de alguna forma, a través del amor que compartimos. A medida que el proyecto continuaba creciendo y consolidándose, Marta comenzó a sentir que su papel en él había cambiado. Si bien siempre había sido la fuerza motriz detrás de la expansión de la iniciativa,
comenzó a darse cuenta de que la verdadera esencia de lo que había logrado no residía en los logros tangibles ni en la extensión del proyecto, sino en la profundidad de las relaciones que se habían forjado a lo largo del tiempo. Una tarde, mientras organizaba una nueva ronda de cartas para ser enviadas a los hogares de ancianos, Marta reflexionó sobre el impacto que el proyecto había tenido en su propia vida. En los primeros días, todo había sido un impulso de acción, un intento de llenar un vacío en la vida de una anciana solitaria. Pero ahora, años después, se había convertido en algo mucho más grande. Un movimiento que había tocado corazones, cambiado mentalidades y, lo más importante, había creado una comunidad unida por la empatía. Aquel día, mientras organizaba las cartas, pensó en la señora María. Aunque ya no podía moverse con la misma agilidad que antes y su salud había comenzado a decaer, su presencia seguía siendo una fuerza inmensa. La sabiduría y la paz con las que la señora abordaba la vida, a pesar de los muchos desafíos, seguían siendo un faro para Marta. Todo lo que la señora le había enseñado en el transcurso de estos años había quedado grabado en su corazón. La señora María, con sus ojos azules llenos de historias y recuerdos, había transformado su dolor y su sufrimiento en una fuente de vida para los demás. Y a través de sus enseñanzas, Marta había aprendido que la verdadera fuerza no residía en lo que uno podía hacer solo, sino en la capacidad de unir a otros, de permitir que las historias se compartieran, de dar y recibir sin miedo. Un día, mientras caminaba hacia la casa de la señora María, Marta sintió que el aire tenía una calidad diferente. Había algo en la atmósfera, algo en la luz del atardecer, que le dijo que esa tarde sería especial. Cuando llegó, encontró a la señora sentada en su banco de siempre, mirando las flores del jardín que, a pesar de los años, seguían floreciendo. En sus manos, la flor marchita descansaba con la misma fragilidad de siempre. «Hola, señora», dijo Marta, sonriendo mientras se sentaba a su lado. La señora la miró y sonrió suavemente, pero había algo diferente en su mirada. No era tristeza, sino una serenidad profunda, como si hubiera alcanzado una comprensión más grande de la vida. «Marta, mi querida, siempre supe que esto era más grande de lo que imaginé, más grande de lo que jamás imaginé». Marta se quedó en silencio, esperando que la señora continuara. Ya había aprendido a escucharla, sin prisa, sin querer apresurar la conversación. La señora María tomó la flor marchita entre sus dedos, como si meditara sobre ella. «Esta flor», comenzó, «representa algo muy profundo. Para mí siempre ha sido un recordatorio de lo que fue mi amor por Andrés, de lo que él me dio antes de irse. Pero también ha sido un símbolo de mi propio viaje, de todo lo que he vivido, de todo lo que he superado. Y aunque ha perdido su color, aunque ya no es tan vibrante como antes, sigue siendo una flor preciosa. Sigue siendo mía, porque ha sido parte de mi vida, y esa vida no ha terminado». Marta miró la flor y luego a la señora María, reconociendo algo que nunca antes había entendido por completo. La flor marchita no solo era el símbolo de un amor perdido, sino de la capacidad humana de sanar, de transformar el dolor en algo nuevo. «Creo que es hermoso», dijo Marta. «Cómo una flor marchita puede llevar tanto significado, y cómo tú has llevado ese significado a todos nosotros». La señora María asintió, su rostro iluminado por una sonrisa llena de sabiduría. «Sí, Marta, y ahora veo que este proyecto, lo que hemos logrado, no es solo una forma de dar amor a los demás. Es también una forma de darnos cuenta de que todos somos importantes, sin importar nuestra edad, nuestros errores o nuestras pérdidas. Todos tenemos algo que ofrecer, algo que compartir». Marta la observó y se dio cuenta de lo que la señora realmente quería decir.
El proyecto de cartas no solo había conectado a las generaciones más jóvenes con los mayores, sino que había enseñado a todos, incluidos los jóvenes, a valorar lo que los ancianos podían enseñarles. Había enseñado a los mayores a reconocer el valor de su historia y a compartirla con el mundo. Había enseñado a los más jóvenes a escuchar, a aprender y a comprender que cada vida tiene una huella que deja en quienes la tocan. «Es por eso que me siento tan en paz, Marta», continuó la señora. «No solo porque hemos tocado tantas vidas, sino porque sé que ahora, incluso cuando ya no esté aquí, este proyecto continuará. Porque el amor no termina. La conexión entre las personas no termina». Marta, con los ojos ligeramente brillantes, asintió. «Lo sé. Y el hecho de que sigamos adelante, de que sigamos escribiendo cartas, compartiendo historias, eso es lo que nos mantendrá unidos. Esta comunidad, lo que hemos creado, es algo que seguirá creciendo, que seguirá conectando corazones». La señora María miró a Marta con una ternura infinita. «Sí, querida. Y ahora me doy cuenta de algo. La flor marchita no es solo mi historia, es nuestra historia. La historia de todos los que hemos tocado, de todos los que hemos amado y seguimos amando». Marta no pudo evitar emocionarse ante esas palabras. La señora María, con su sabiduría y su serenidad, le había dado la respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo. El proyecto no era solo una forma de aliviar la soledad de los ancianos, ni un simple acto de generosidad. Era una manifestación de lo que significa ser humano: compartir, amar, aprender y crecer juntos. «Y tú, Marta», dijo la señora María con voz suave, «has sido una de las luces más brillantes en todo esto. Has llevado esta idea, esta pequeña semilla, a tantos lugares, a tantas vidas. Has ayudado a que crezca algo mucho más grande que tú y yo». Marta se sintió profundamente conmovida, pero también sabía que lo que había logrado no se debía solo a su esfuerzo. Era el esfuerzo de toda una comunidad, de miles de personas que a través de sus cartas habían encontrado algo más grande que ellos mismos. Habían encontrado una forma de conectarse, de compartir lo que verdaderamente importa. A medida que el sol comenzaba a ponerse, iluminando el jardín con una luz dorada, Marta comprendió que, aunque la señora María estaba empezando a declinar físicamente, su legado viviría para siempre. No solo en las cartas que se seguirían enviando, ni en las historias que continuaban siendo compartidas, sino en la profunda comprensión de lo que significa realmente vivir: amar, dar, recibir, y nunca dejar que el dolor se convierta en un obstáculo para la conexión. La señora María miró el horizonte y luego volvió a mirar a Marta. «Sabes, querida, esta flor marchita me enseñó todo lo que necesito saber. Y ahora sé que aunque el tiempo pase, aunque todo cambie, lo que realmente importa es lo que somos capaces de dar a los demás. El amor, Marta, siempre el amor». Marta sonrió con el corazón lleno de gratitud. «El amor, señora, siempre el amor». El tiempo pasó, y aunque la señora María ya no podía participar en las actividades con la misma regularidad que antes, su presencia seguía siendo una constante fuente de inspiración para Marta y para todos los que formaban parte del proyecto. A lo largo de los años, la señora había sembrado algo más profundo que simplemente la idea de escribir cartas. Ella había sembrado una cultura de cuidado, de atención y de respeto por la vida en todas sus formas. Su legado no solo estaba marcado por las cartas, sino por la manera en que había enseñado a las personas a conectar unas con otras, a ver más allá de las apariencias, a valorar las historias que todas las personas, independientemente de su edad, tenían que contar. Con el paso de los años, Marta continuó liderando el proyecto, ahora con más confianza y sabiduría.
Ella había pasado de ser la joven idealista que comenzó todo esto por un impulso de compasión, a ser una mujer que entendía profundamente el poder de las pequeñas acciones, el poder de la conexión humana. Aunque su vida había cambiado de maneras inesperadas, nunca dejó que el proyecto se detuviera. A través de su esfuerzo y el apoyo de muchos voluntarios que se habían unido a la causa, las cartas seguían llegando a los hogares de ancianos y las historias continuaban cruzando generaciones. Un día, cuando la señora María ya había cumplido sus años más avanzados y su salud había comenzado a deteriorarse más rápidamente, Marta sintió que era el momento de rendirle un homenaje. La señora, que siempre había sido tan humilde, tan silenciosa en su grandeza, nunca había pedido reconocimiento, pero Marta sabía que su impacto en la vida de todos era invaluable. Organizó un evento especial en el centro comunitario, un encuentro donde la comunidad de San Lorenzo, así como muchos de los voluntarios y hogares de ancianos que se habían beneficiado del proyecto, pudieran reunirse y celebrar lo que la señora María había creado. Era una celebración de vida, un recordatorio de todo lo que el amor puede hacer por las personas, de cómo un pequeño acto de bondad puede desencadenar una cadena de transformación. El evento se celebró en una tarde cálida de primavera, y el salón del centro comunitario se llenó de caras sonrientes, de abrazos sinceros y de muchas historias compartidas. Había mesas llenas de cartas, fotos antiguas, flores frescas y recuerdos que reflejaban la conexión de la comunidad. La señora María, aunque ya más frágil, estaba allí, sentada en una silla frente a la multitud, rodeada por las personas que más la querían. La flor marchita descansaba en su regazo, un símbolo de todo lo que había compartido con el mundo. «Hoy celebramos algo muy especial», dijo Marta, dirigiéndose al público con una emoción palpable en su voz. «Celebramos la vida de una mujer que, con una sola flor, nos enseñó que el amor nunca muere, que aunque la muerte nos separe, lo que compartimos, lo que damos y recibimos a través de las palabras, las historias y los gestos pequeños, sigue vivo en nosotros». La señora María no solo nos ha dado cartas, nos ha dado una lección de vida, nos ha enseñado a ver el valor en cada ser humano, a reconocer la belleza en lo que parece marchito y a recordar que nunca estamos solos. La señora María, con una sonrisa suave y una mirada llena de gratitud, se levantó lentamente para dirigirse a la audiencia. Con una voz suave, pero clara, comenzó a hablar. «Hoy quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes que ha hecho posible que este proyecto crezca y llegue a tantos corazones. Cuando comencé este camino, no imaginaba lo que llegaría a ser. Pensé que solo estaría sosteniendo una flor marchita, pero ahora sé que esa flor tiene un significado mucho mayor. Es un símbolo de que el amor, aunque pase el tiempo, nunca desaparece. Como las cartas, como las historias que compartimos, el amor siempre está con nosotros». Su voz tembló por un momento, pero se mantuvo firme. «Cada uno de nosotros tiene algo valioso que ofrecer. No importa cuántos años tengamos o cuántas veces nos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, para compartir lo que tenemos dentro. Este proyecto no se trata solo de cartas, se trata de vivir, de aprender unos de otros y de reconocer que la vida en todos sus matices tiene un valor inmenso». Las palabras de la señora resonaron profundamente en los presentes, que la miraban con admiración y respeto. Aquella mujer, que había sido una figura silenciosa pero constante, había dejado una huella imborrable en la comunidad. Al final del evento, Marta se acercó a la señora María y le dio un abrazo profundo, lleno de gratitud. «Gracias, señora, por todo.
no solo por las cartas, sino por ser la luz que ha guiado a tantos de nosotros. Yo nunca habría llegado hasta aquí sin ti. La señora María, con una sonrisa serena, respondió: No soy yo, Marta. Somos todos nosotros. Y lo que hemos hecho aquí, lo que hemos compartido, nunca terminará. Las cartas seguirán llegando, las historias seguirán siendo contadas. El amor no termina nunca. El tiempo pasó, y aunque la señora María dejó este mundo pocos meses después, su legado vivió en cada una de las cartas, en cada historia compartida, en cada vínculo entre generaciones. El proyecto de cartas para ancianos continuó creciendo, no solo en San Lorenzo, sino en otros pueblos y ciudades, llevando consigo la esencia del amor, la empatía y la conexión humana. Marta, que había crecido tanto como líder del proyecto, ahora dedicaba su vida a enseñar a otros sobre el poder de las pequeñas acciones, sobre la importancia de ver el valor en todos los seres humanos, independientemente de su edad. Las cartas seguían llegando, las historias seguían fluyendo, y la comunidad de San Lorenzo, unida por un simple acto de compasión, seguía siendo testigo de cómo el amor podía transformar vidas. Y así, la señora María, con su flor marchita, se convirtió en un símbolo eterno de lo que significa realmente vivir, compartir, dar y nunca dejar de amar, incluso cuando el tiempo parece marchitar todo a su paso. Fin de la historia.